Muy buenos días a todos. He regresado otra vez con mis reseñas de libros. En esta ocasión debía todo el repaso de 2022. La verdad es que lo he hecho más tarde que nunca, porque estamos ya a 5 de marzo de 2023, pero bueno, el inicio de año ha sido bastante accidentado, con viajes, enfermedades, mudanzas, etcétera, y no me había podido poner hasta ahora. La cosecha de este año ha sido bastante buena, han sido 25 libros, como siempre divido entre novela y ensayos. Este es el primer libro que va a dedicarse a los ensayos, que han sido 12. Y adicionalmente este año voy a intentar hacer más vídeos periódicos para no esperar a fin de año a hacer el resumen, sino ir comentando lo que voy leyendo durante el año. En cuanto a los ensayos, como decía, pues una cosecha bastante buena. De los 12 libros, dos han sido muy malos, unos 4 han sido excelentes y en medio pues hay una clase media que la verdad que en general han sido muy buenos, han sido muy entretenidos. Así que no me puedo quejar, pero como siempre digo, tenemos un tiempo limitado en nuestras vidas para leer, hay un número limitado de libros que podemos leer en total y es importante elegir bien para no perder el tiempo. Y sin más, que luego me enrollo mucho, vamos a empezar. Como siempre, empiezo por los peores y voy subiendo la lista hasta los mejores. Empiezo con este tochazo, que es Pensar lo que más les duele, de Adriano Errigel. Es un tubo de libro absolutamente increíble. No recuerdo muy bien cómo llegué a él. Creo que leí en algún sitio un párrafo extractado de las más de 500 páginas que tiene el tocho, que me gustó, me llamó la atención y por eso lo compré. Grave error. A veces estas cosas salen bien, otras veces salen mal. El libro habla sobre todo sobre temas políticos, temas de las diferencias o cómo hemos llegado a este nuevo posmodernismo, que es la extensión de la izquierda que vivimos ahora, con todo el movimiento queer, con todo el movimiento trans, con todo el movimiento de los sentimientos por encima de la razón, etcétera, etcétera. Y esa es quizás la parte más interesante que tiene, que es explicar cómo lo que se nos vende como izquierda no es la izquierda que conocían las generaciones anteriores, que eran más de corte socialista o de corte comunista. La izquierda actual, occidental, es la que está dominado por todo este movimiento que se llama en Estados Unidos woke, el tema de la inclusión, el tema de la libertad de género, el tema de que no es libertad sexual, sino es el tema de, oye, yo me siento hoy un hombre, mañana una mujer, pasado otra vez un hombre, o no tengo género, o no tengo sexo, no tengo tal, y generar toda una serie de leyes y de políticas alrededor de ello. Y esa es una izquierda que choca incluso con los valores del comunismo puro, que obviamente está totalmente en contra de este tipo de privilegios, que serían privilegios de clase. De hecho, hoy en día el wokismo es totalmente mainstream, es totalmente la corriente mayoritaria. Ser en contra de eso, de hecho, es lo revolucionario, ¿no? Entonces, esa es la única parte central que tiene interés, pero todo lo demás es insufrible. Yo creo que es de los libros que más me ha costado leer en toda mi vida. Y la edición es terrible. Yo nunca he visto un libro, no sé si se aprecia mucho, en la que el nombre del autor está cortado. Una cosa muy loca. Así que, si no os interesan mucho estos temas, yo iría. El otro libro que ha sido bastante malo y es una auténtica pena es la especie de biografía de Jim Carrey, que se llama Recuerdos y Desinformación. A mí Jim Carrey es un autor que sus primeros papeles no me gustaban demasiado porque era muy histriónico, pero a medida que le he ido viendo más, y sobre todo los temas de comedia fuera de las películas, la verdad es un tipo que me ha caído simpático y me ha gustado más de lo que me gustaba en mi juventud. Y las biografías de los actores, de los famosos, suelen ser interesantes. Yo no soy muy de biografía, pero de vez en cuando sí que cojo alguna de ellas. Y en esta en concreto, lo que me llamó la atención es la historia de la portada. Esta portada es una imagen de él mismo, de Jim Carrey, es un selfie, y contó la historia en un programa de televisión inglés que suelo ver, en el que él estaba, creo que era en una isla en Estados Unidos, y su agente le llamó diciendo que iba a haber un tsunami y que le iba a pillar por encima y que no había nada que hacer, que se iba a morir. Es una historia real.
uno de estos huracanes súper fuertes que suele haber por la zona de Florida y demás. Él está en una de esas islas y él se hace un selfie en ese momento en el que piensa que iba a morir. Entonces esta es la imagen de él pensando que sus días se acaban. Entonces la verdad es que luego al final no pasó nada, fue una falsa alarma, el tsunami pasó sin pena ni gloria y él obviamente sobrevivió. Entonces me llamó mucho la atención la historia, pensé que iba a ser muy interesante y la verdad es que es una locura. No sabes qué parte es novela, no sabes qué parte es ficción. La parte más divertida quizás es que aparecen una gran cantidad de actores famosos que son amigos suyos y otros que se meten con él de manera velada, como Tom Cruise, que es evidente que es él el que habla, pero llega un momento en que te aburres y que dices que es esto que se acabe más allá. O sea, que si no sois súper fans de Jim Carrey, alejaos de él rápidamente. Empezamos por la zona media, libros que están bien pero que tampoco son excelentes, y voy a empezar con uno que es muy de nicho, que se llama ¿Quién es más fuerte? Y otras 500 preguntas sobre superhéroes. Yo soy muy aficionado a los superhéroes, como sabéis muchos de vosotros, y Paco Hernández, que es el autor, es uno de los youtubers, de los influencers que hablan sobre temas de superhéroes más importantes de la actualidad en España y en toda Latinoamérica. Entonces es un tema que a mí me gusta, el libro me llamó la atención y la verdad es que está bien, para un friki como yo, pues se lee muy rápido, muy interesante, te refresca muchas historias que has leído en tu juventud y te responde a las típicas preguntas de quién es más fuerte, Thor o Hulk, las garras de Lobez no pueden romper el escudo del Capitán América, este tipo de cosas. Entonces, a la mayoría de vosotros me imagino que no le interesará, pero si tenéis hijos pues, de edad adolescente o sois fans ahora de los superhéroes, que desde las películas Marvel pues todo el mundo lo es, pues no está mal, es un libro ameno. Sigo con este libro de Tim Harford, que es un divulgador americano sobre temas de economía, que la verdad casi todos sus libros son bastante buenos, que se llama 10 reglas para comprender el mundo. Cuando yo lo compré, que lo compré en un viaje en Costa Rica, la verdad que estas veces que paso por una biblioteca, por una librería mejor dicho, y veo libros que me llaman la atención y compro, aunque la mayoría de los libros los compro por Amazon. Me llamó la atención el título y pensé que iba a ser un tema más general, ¿no? Más de reglas económicas generales o corrientes generales que dominan ahora el mundo. Y en realidad está basado mucho en temas de estadística, que a mí es un tema que me interesa mucho y yo creo que a todos les va a llamar la atención, porque no es una estadística de las matemáticas de la estadística, sino que son los trucos, las tergiversaciones, los equívocos a veces inconscientes y a veces conscientes que se utilizan en las redes sociales, en los periódicos, en las televisiones, para dar una información a veces sesgada o a veces con gráficos que realmente reflejan lo contrario a lo que dicen los datos. Entonces, te pone muchos ejemplos, te pone muchos casos reales para que se entiendan perfectamente cómo son esas reglas, y la verdad es que es un libro, aparte de muy interesante porque te puede ayudar a la hora pues de ver todas las noticias y de leer todo lo que leemos en internet y todos los gráficos, de entenderlos mejor y que no nos engañen, se lee muy rápido y se lee muy sencillo y la verdad es que es muy ameno. A mí me gusta mucho, no lo pongo más arriba porque, como os digo, este año la cosecha ha sido muy buena, pero es un libro realmente interesante. Pasamos con el libro de Testosterona del doctor Antonio Hernández. El doctor Antonio Hernández es un doctor español, es un doctor que está muy vinculado a todo lo que es la medicina deportiva, a todo lo que es temas de rejuvenecimiento, etc. Dentro del mundo del fitness español es la referencia, trabaja con la inmensa mayoría de los culturistas top de España. Y es un tema que a mí me interesa porque el tema de las hormonas, y en concreto de la hormona masculina, que es la testosterona, que es la hormona más importante para los hombres, es un tema casi semitabú en España y en Europa, cuando en Estados Unidos, y yo creo que incluso en muchas partes de Latinoamérica, están bastante más adelantados, y las terapias de reemplazo de testosterona o de mejora de la testosterona están bastante aceptadas y se usan de manera bastante frecuente, ¿no? Aquí en Europa y en España, pues decir que te vas a meter testosterona es prácticamente, pues eres un yonki o te estás ciclando o eres un loco, tal.
cuando curiosamente con las mujeres es una cosa que lleva muchísimos años muy aceptado, el tema pues, de ayudas ergogénicas, de ayudas hormonales en la época de la menstruación, cuando se pierde la menstruación, en la época de la menopausia. En cambio, en el hombre está mal visto. Y es un libro que te habla sobre la importancia de la testosterona en el hombre. Todos sabemos que es la más importante, pero no solamente es importante porque nos da la fuerza, porque nos da la vitalidad, porque nos da todas las características típicas de los hombres, sino que también tiene muchísima relación con tu estado de ánimo, con tu envejecimiento, con tus niveles de energía, con tus niveles de concentración y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, habla de lo que son los efectos de tener la testosterona baja, cuando debes empezar a mirarla, que es a partir de los 40 años. El hombre pierde un 1% de testosterona anual a partir de los 18 años, o 18-21 años de media, y a partir de los 40 años se estima que más del 70% de los hombres tenemos un déficit de testosterona. La sigues generando, pero estás por debajo de los niveles que deberían ser óptimos, ¿no? Y entonces hay una terapia que se conoce como la terapia de reemplazo de testosterona, TRT, que lo que hace simplemente es elevarte en los niveles de testosterona hasta niveles normales. Eso no es ciclarse, como se llama en el mundo del gimnasio, ni te vas a convertir en un culturista, ni nada por el estilo. Simplemente utilizo yo siempre la analogía, ¿no? Cuando tienes bajo el hierro, todo el mundo ve normal tomarse una pastilla para el hierro. Cuando tienes un déficit de vitamina C, todo el mundo ve normal tomarse una pastilla, y si te falta la vitamina D, tomar más sol, etcétera, etcétera. O si tienes un problema con la glucosa, pues si eres diabético, pues meterte insulina. Esto es exactamente lo mismo, y simplemente es un tema social que todavía no está aceptado a este lado del mundo, pero seguramente eso cambiará. Entonces habla sobre ello, habla sobre las distintas formas de hacerlo, las diferencias entre hacerlo con un tipo de medicamentos o con otros, y la verdad es que es muy muy interesante, y yo creo que es un tema, ahora que está tan de moda los temas de rejuvenecimiento, alargar la calidad de vida y demás, que se hablará más y más sobre esto. Continúo con un libro de cuentos de ciencia ficción que se llama El Zoo de Papel, de Ken Liu. Me lo recomendó un gran amigo mío, sordo, que ahora se lo agradezco mucho. Es un libro bastante bueno, bastante entretenido, que a mí no me gustó más por un tema de expectativas. Yo soy muy fanático de los libros de Ted Chiang, que es otro autor asiático que habla sobre ciencia ficción y también en formato de cuentos, que es un formato que a mí me gusta mucho. Y la verdad es que me gusta mucho y esperaba algo similar. Ted Chiang son siempre cuentos muy de ciencia ficción vanguardista, pero que tiene reflejo en la actualidad. Lo que coge son temas de actualidad, como puede ser inteligencia artificial, metaverso, lo que sea, y lo lleva un paso más allá, un poco parecido a lo que hace la serie de Black Mirror. Y esperaba algo similar. En cambio, los libros de Ken Liu son de ciencia ficción, pero también meten muchos temas de fantasía, de cuentos históricos, épicos, asiáticos, en concreto sobre todo chinos, como El Rey Mono, que por cierto Dragon Ball también bebe de ahí, etc. Entonces, están bien. De hecho, el cuento principal, que es El Zoo de Papel, es buenísimo, a mí me encantó. Pero como yo esperaba otra cosa, no me terminó de encantar como sí que me gusta los de Ted Chiang. Pero si os gusta este tipo de cosas, libro súper recomendado. Pasamos a la biografía, no me gustan las biografías y ya voy dos este año, de Gervasio de Fer, atleta español mítico de su generación, que se llama El Gran Salto. Es el mejor gimnasta de la historia de España de largo. Creo que es triple medallista olímpico con 2 oros, si mal no recuerdo. Su especialidad era el salto de potro y el suelo, más el suelo que el salto, aunque consiguió creo que mejores resultados aquí. Es una disciplina muy difícil, cualquier fallo te lleva al traste toda la temporada, y es creo el único gimnasta de la historia, por lo menos de la historia española, que ha perdido una medalla olímpica por fumarse un porro. Es una cosa terrible, pero bueno, la ley es la ley, y estaba prohibido y le pillaron. Entonces, cuenta la historia desde sus inicios. Él es español, pero es inmigrante argentino, y llegaron sus padres a un barrio pues, bastante marginal de Barcelona, con unos inicios bastante duros,
y era bastante improbable que se dedicara a la gimnasia, que incluso en España aunque es una potencia, sobre todo cuando tiene una buena época, una buena generación, pero es un deporte totalmente minoritario. Entonces, él habla de las dificultades que tuvo para poder ir a entrenar, los sacrificios de sus padres, luego su propia guerra interior, pues es un hombre que de cabeza pues tiene esa dualidad que tienen a veces los genios deportistas, ¿no? Que son capaces de concentrarse increíblemente para una disciplina tan seria, tan dura como es esta, pero al mismo tiempo tener una vida totalmente desordenada y tener épocas de juergas, de alcoholemia, de drogas, de todo, ¿no? Entonces cuenta cómo subió y cayó varias veces en su carrera, cuenta lo que pasa entre 4 años entre un ciclo olímpico y otro, y cómo él lograba llegar, a pesar de tirarse 2 o 3 años sin hacer absolutamente nada y desfasándose. Y luego cuenta un poco su época final, en la que es ahora instructor de un gimnasio de gimnasia deportiva, como lo que hacía él, que se llama La Mina, en uno de los sitios también más marginales de Barcelona, para tratar de devolver lo que le dieron a él. La verdad es que está muy bien. Quizás ha habido otras biografías que me han gustado más de deportistas, pero la verdad es que esta es bastante interesante y es una historia de vida con muchas enseñanzas que está muy bien. A mí me gusta mucho. Cambiamos de tercio y nos vamos a un libro que tenía muchas ganas de leer, que es desde hace ya bastantes años, que se llama El bosón de Higgs, de Javier Santolaya. Javier Santolaya es otro influencer sobre los temas de ciencia español, que yo diría que los últimos 5, 6, 7 años es cuando ha cogido mayor relevancia. Es un tío muy ameno, muy interesante, te explica todo de manera muy, muy, muy didáctica, muy fácil. Viaja muchísimo por Latinoamérica, con lo cual me imagino que las personas de Latinoamérica que estén viendo esto les puede sonar, porque ha hecho varias giras por allí. Y este es su primer libro, acaba de sacar el segundo, que me lo voy a comprar, y habla sobre temas de física, de astronomía y demás, pero tratando de llevarlo pues a un lenguaje y explicarlo de una manera bastante sencilla. Yo destaco sobre todo el tema cuando habla de los viajes en el tiempo y las posibilidades y demás, que él pone un ejemplo o pone un caso de viaje en el tiempo real que todos vemos todos los días y que podemos comprobar fácilmente todos los días. La luz del sol que está entrando, por ejemplo, por esta ventana, tarda 8 minutos en llegar. El sol está tan lejos, aunque en todas las representaciones de los libros parezca que está cerca, pero está tan lejos que incluso a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad a la que se puede viajar en nuestro universo, tarda 8 minutos en llegar. Así que si miráramos al sol con unas gafas o de reflejo, lo que estamos viendo es 8 minutos en el pasado. Si esto no nos parece muy sorprendente o espectacular, o lo tenemos tan interiorizado porque es nuestro día a día, pues no hay nada como coger un telescopio, incluso no hace falta uno que sea muy caro, pueden ser unos muy normales, y ver las estrellas del firmamento. Muchas están tan lejos que lo que estamos viendo no son 8 minutos en el pasado, sino son años o incluso siglos en el pasado. De hecho, la constelación de la Silla, que es bien visible, que en internet pueden mirar cómo verla, está a 29 millones de años luz de aquí. Entonces lo que estamos viendo es 29 millones de años en el pasado. Es como si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar 29 millones de años al pasado y verlo. Es así de emocionante, así de increíble. Y yo creo que a mí me gusta mucho leer estas cosas porque te ponen en perspectiva los problemas humanos y los problemas del día a día, que realmente pues no somos, para nosotros somos todo, pero en la gran consciencia cósmica y en los grandes acontecimientos del universo, pues realmente no somos nada, no somos gran cosa. Y un libro muy ameno, tiene una parte de una especie como de voz en off que hace, que a mí no me hace mucha gracia, la verdad, pero bueno, si logras olvidarla o no prestarle mucha atención, la verdad es que el contenido es muy bueno y yo seguro que me voy a comprar el segundo libro para leerlo durante este año si puedo. Y con esto terminamos la parte media de los libros de este año, que ha sido muy buena, y vamos a lo que es la creme de la creme, que en este caso van a ser 4 libros que están en este orden, pero la verdad es que podrían haber sido en otro orden. Este es además
aunque habla sobre un conflicto bélico de hace ya bastantes años, es de total actualidad porque se replica totalmente lo que está pasando con Ucrania. Se llama Y llegó la barbarie, del autor José Ángel Ruiz Jiménez. Yo tenía bastantes ganas de leer este libro porque lo había visto mencionado en bastantes podcasts que sigo sobre historia y sobre política, y habla sobre la guerra de Yugoslavia, la guerra de los 90. La guerra de Yugoslavia es la guerra de mi generación. Yo tengo 43 años y es la guerra en la que teníamos 10, 12 años y lo veíamos todos los días en los telediarios, los periódicos, pero como éramos jóvenes y teníamos otro tipo de intereses, pues es una guerra de la que no nos enterábamos, o sea, nunca sabíamos exactamente qué pasaba, ¿no? A pesar de que la vivimos en vivo y en directo. Es la guerra sobre el desmantelamiento de la antigua, Yugoslavia y lo que sucedió pues, entre lo que se conoce hoy como Serbia, Croacia, Montenegro y Kosovo. Y es flipante asistir cómo la historia se repite y ves que los mismos actores que hay hoy en día en la guerra de Ucrania con Rusia, con los países europeos, con Estados Unidos, pasaba exactamente aquí, en la que todo el mundo tenía una serie de intereses políticos y a nadie le importaba mucho pues, la vida y la realidad de los yugoslavos, de los serbios, de los kosovares, que fue una masacre con los cascos. Se nos ha olvidado, los cascos azules europeos estaban allí y les masacraron directamente. Con lo cual ahora, 30 años después, cuando la gente dice, no, bueno, pues que la OTAN está para supervisar y para ayudar a los ucranianos, te das cuenta que les da absolutamente igual, ¿no? Que al final son todo intereses políticos y hacen lo que quieren hacer. Esto te cuenta muy bien cómo fue el inicio, cómo era la antigua Yugoslavia, cómo empezaron los primeros problemas entre ellos. Si eres español te va a recordar también a muchos temas de España porque hablan cómo cambiaban la historia, los croatas, los serbios, los yugoslavos, cambiaban la historia para que empujara sus ideas, en un caso de una única Yugoslavia, en otros de una Croacia que siempre había separada, o de una Serbia que había sido separada, o de un Kosovo que tenía sus propios intereses, cómo manipulaban también el lenguaje. Todos los idiomas que se hablan allí son muy parecidos, el serbio, el croata y el kosovar son muy similares y ellos intentaban enfatizar las diferencias para generar esa diferencia y esa conciencia de clase. Habla sobre cómo estaban repartidas las etnias dentro, cómo se hizo un reparto de escuadra y cartabón que no contentaba a nadie y que no respetaba a nadie, cómo la población se creyó lo que se quería creer. Eso también puedes pensar en temas de la Segunda Guerra Mundial, cómo los alemanes eran capaces de aceptar las barbaridades que se hacían. Pues este libro te explica cómo es así y cómo vivieron pues, lo peor del comunismo y lo peor del nacionalismo a la vez. Y todas las atrocidades que se hicieron con el mundo mirando y mirando hacia otro lado, que es exactamente lo que está pasando ahora en Ucrania, en la que llevan más de un año de guerra y parece que a nadie le importa que un país pues esté totalmente destruido y que probablemente tarde muchas décadas en volver a ser lo que fue. Súper, súper, súper recomendable, súper fácil de leer, es larguito, pero de verdad que es muy interesante y lo recomiendo muchísimo. Un libro bastante famoso, no suelo comprar este tipo de cosas porque pienso que son un poco basurilla, pero la verdad es que este lo compré en un aeropuerto y me gustó. Es El sutil arte de que casi todo te importe una mierda, de Mark Manson. Es el típico libro como de autoayuda o de motivación, que con un lenguaje y con ejemplos pues bastante graciosos, tratando de hacer risa, pues te habla de temas importantes como es pues, la confianza en uno mismo, en tratar de superar los problemas, en tratar de no preocuparte excesivamente por el futuro, sino por el presente. Es un libro muy estoico en eso y por eso a mí me gustó mucho. Y la verdad es que aparte de que ser cortito y ameno se lee muy rápido, pues tiene enseñanzas bastante potentes. Yo me quedo con un ejemplo que es el tema de la gestión de expectativas. Y él lo hablaba o lo ejemplificaba con el caso de Megadeth, ¿no? El baterista de Megadeth, que es un grupo de rock, de heavy, súper famoso y que ha sido súper potente, pues nunca estuvo satisfecho con su carrera. Y la razón es que a él le habían echado antes de ser famoso de otro grupo
y él siempre su ambición era conseguir más éxito que el grupo del que le habían echado. El problema es que le echaron de un grupo que se llamaba Metallica, que es el mayor grupo de la historia del heavy que hemos conocido. Entonces, a pesar de que él era un hombre rico, famoso, con legiones de fans y con una carrera muy larga, nunca ha estado satisfecho, nunca ha estado contento porque su expectativa era tan alta y tan grande que era imposible de llegar. En cambio, en los Beatles, todos sabemos que hubo un quinto Beatle antes de que se hicieran famoso, que le echaron del grupo y que no disfrutó de las miles del éxito y del mega éxito que tenía el Beatle. Sin en cambio, esa persona vivió una vida absolutamente feliz y apacible porque su objetivo en la vida era tener una familia y poder compartir tiempo con ellos. En cambio, los Beatles, todos, la mayoría, bueno, sí, todos, han tenido unas vidas familiares horribles a cambio pues, de tener una vida profesional o de vivir su sueño de la música y ser leyendas que pasarán a la historia. Y sin embargo, el quinto Beatle probablemente haya sido una persona más feliz porque sí que consiguió lo que quería. Este es uno de los muchos ejemplos que pone el libro. A mí me encantó, se lee muy fácil y lo recomiendo muchísimo. El siguiente en la lista es El rebaño, de Jano García, que es un, no sé cómo definirlo, politólogo probablemente español, muy joven, tiene 30 y pocos años, canal de YouTube, que lo recomiendo muchísimo, libertario como yo, que trata bueno, pues de expandir y de explicar el liberalismo y tratar de que vivamos en una sociedad más libre, más abierta económicamente hablando. El rebaño es su último libro, que está a punto de sacar otro. Yo no me había leído ninguno de él porque es verdad que él es un tanto pedante y la forma de hablar a veces a mí me pone un poco nervioso. Pero la verdad es que había escuchado muy buenas cosas de este libro y trata sobre un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la corrección política y cómo pues, estamos viviendo en una época en la que los sentimientos dominan todo y están generando un embudo en lo que se puede y no se puede decir. Hay una corrección política absolutamente demencial de la que no podemos escapar y estamos un poco recluidos por ese pensamiento único, ¿no? Lo decía un poco al principio del vídeo con el tema del posmodernismo, todos estos temas de la ideología queer del wokismo, de todas las nuevas leyes que si no estás de acuerdo o si tienes alguna duda, pues enseguida eres un retrógrado, un facha, un transfobo, un tal. No es posible debatir, no es posible siquiera abrir una conversación sobre el tema, porque enseguida te tachan o te aplican censura o lo que sea. Y la verdad es que el libro tiene infinidad de casos buenísimos, infinidad de ejemplos muy buenos sobre esta tiranía que hablamos. Él lo resume al inicio con un término que es difícil de pronunciar, que es la alogocracia, que es el gobierno de los carentes de razón, que es un poco lo que vivimos ahora. Si lo que importan son los sentimientos, cómo te sientes y no la razón, no los hechos, pues al final te está gobernando gente que ha dejado de lado la razón para dar todo el poder a cómo uno se siente y eso imponérselo a los demás. Libro buenísimo, muy fácil de leer, una maravilla, súper importante en la época en la que vivimos y muy recomendado. Y el último es una recomendación de un gran amigo mío, que es Álvaro Atienza, que me lo recomendó hace bastante tiempo y no había podido meterle mano hasta este año. Se llama Talking to Strangers, de Malcolm Gladwell, que tiene muchísimos libros. Yo no me he leído el resto, pero estoy convencido que son también muy buenos. Y yo cuando me aproximé a este libro pensaba que iba a ser, por el título, sobre cómo poder hablar en público o temas por el estilo. Y no tiene nada que ver. Es un tema es un tema más de comunicación a nivel general y sobre cómo interactuar mejor con los demás, cómo recibir mejor la información. Y la verdad es que es muy ameno, es muy fácil de leer, es muy interesante, habla de temas bastante potentes. Yo voy a comentar solo dos, pero el libro está lleno de este tipo de historias. El primero sobre lo que decía de las dificultades de la comunicación, las dificultades de transmitir un mensaje, porque todos tenemos un sesgo y todos queremos creer lo que queremos creer y eso nos dificulta entender a los demás.
Y el ejemplo más claro es el de la Segunda Guerra Mundial, con el canciller inglés Neville, que cada vez que iba a Alemania, antes de que estallara la guerra, a hablar con Hitler por las preocupaciones que tenían, por lo que se oía, de lo que estaban haciendo, de cómo se estaban armando y demás, volvía encantado. Volvía encantado con lo que decía, totalmente engañado, creyéndose a pies juntillas todo lo que decía, a pesar de todas las pruebas y todas las evidencias que tenían en contra, y que cualquier persona que no fuera un genio y lo viera de manera desapasionada se habría dado cuenta de que era todo mentira. Y él no lo hizo porque se creyó lo que quería creer, no quería pensar que hubiera alguien tan malvado o tan loco como para llevar al mundo, o a Europa en ese caso, a una guerra mundial. Y en cambio Churchill sí que tenía esa capacidad desapasionada de dejar sus pensamientos o sus sentimientos a un lado, y de hecho fue en contra de todo su país para ir a la guerra. De hecho, la película de Churchill, súper recomendada, está muy bien hecha y habla muy bien de lo que pasó en aquella época. Ese es el primer ejemplo. Y el segundo casi me sorprendió más y me gustó más, que es el concepto de Kaplan, que habla sobre muchos temas, pero el ejemplo que pone es sobre el suicidio, ¿no? El suicidio es un tema tabú, por lo menos en el mundo occidental, no se habla mucho de ello, se piensa que si se habla hace ese efecto llamada, todo este tipo de cosas, pero luego también hay una creencia que es muy equivocada, y es que si una persona quiere suicidarse, se va a suicidar de una manera u otra. Entonces, no hay que hacer tantos esfuerzos por evitar quitarle, no sé, métodos de suicidio, porque lo va a hacer igualmente. Todos creemos un poco eso, ¿no? El que suicida se quiere suicidar y lo va a conseguir hacer. Y el libro te demuestra que no. Te demuestra que la mayoría de las personas tenemos un método de suicidio favorito, y si lo pensamos fríamente así es. Todos alguna vez se nos ha pasado la cabeza que cómo nos suicidaríamos si tuviéramos que tal, y tenemos un método favorito. Y lo más probable que es que si te lo quiten, se te pasen las ganas de suicidarte. Y él pone dos ejemplos. En Reino Unido, creo que es en los años 50 o 60, la mayoría de la gente se suicidaba con el gas del horno, porque el gas del horno en aquella época tenía una combinación muy tóxica, y era muy fácil y muy rápido meter la cabeza en el horno o abrirlo y dejarte ir. Hubo un cambio tecnológico, creo que es en los años 60, en los 70, por los que cambiaron a un tipo de gas más barato y que era menos tóxico, con lo cual necesitabas muchísimo más tiempo para poder acabar con tu vida con el gas. El resultado fue una reducción en los suicidios de más del 70%, porque la gente estaba atada a esa forma de hacerlo, y al quitársela pues se le quitaron las ganas. El otro ejemplo que le sonará mucho es el de el Golden Gate en San Francisco, que es uno de los sitios predilectos para suicidarse, y en la que durante muchos años los movimientos sociales pedían que pusieran una malla debajo del puente para evitar los suicidios. Y el ayuntamiento sistemáticamente se negaba, diciendo que era un gasto inútil, a pesar de que se habían gastado más del triple o cuádruple en hacer una carretera, un paso solamente para peatones, y poner una especie como de pivotes para que no se cayeran si había accidentes. Eso se gastaron muchísimo más de lo que costaba una tela, porque decían que si alguien se quería suicidar, pues si no se podía suicidar en el puente, se suicidaría en otro sitio. Bueno, lo que descubrieron, creo que fue en los años 90 o 2000, es en una de las reparaciones que tuvieron que hacer masivas del puente, tuvieron que poner una malla para los obreros. ¿Qué pasó? Reducción de los suicidios en más del 90%. Entonces, al final sí que hay una relación bastante directa entre una cosa y otra, y lo que te dice el libro es que a veces pues merece la pena dejar un poco las creencias que tenemos establecidas y ver los datos y los hechos a ver si se corresponden con la realidad. Súper, súper recomendado. Yo lo leí en inglés, está también en castellano, y la verdad es que muchas gracias, Álvaro, por la recomendación. Se me ha ido 34 minutos, bastante más de lo que esperaba, pero espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo sobre los ensayos. Un abrazo.